3 minutos para las 10 de la mañana. Pablo Gil, jefe de estrategia de XTB. Pablo, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, José? Bueno, con la duda, Pablo, de si el peor de los escenarios es uno de los escenarios que empieza a ser más probable, la estanflación. ¿Lo ves así? ¿Crees que va cogiendo cada vez más cuerpo después de ver el dato de Alemania? Hoy Francia lo salva por los pelos y la subyacente hacia arriba. Pues hombre, yo te diría que sí, que el riesgo de tener ahora un par de trimestres con muy malos datos económicos desde el punto de vista de no crecimiento y con inflaciones todavía que no han marcado techo en Europa, en términos subyacentes al menos, creo que es un escenario que es altamente probable, ¿no? Hoy leía que el Fondo Monetario Internacional estaba más positivo, es para este año, subía 2 décimas la previsión de crecimiento. También subía 1 décima la previsión de inflación. Yo creo que es un tándem que va junto, ¿no? Cuando la gente empieza a trabajar con escenarios de que la reapertura de China va a ayudar a que la situación económica no sea tan mala, normalmente viene con la parte negativa de que entonces combatir la inflación va a ser más difícil, ¿no? En Europa yo desde luego veo que la lucha del Banco Central Europeo contra la inflación tiene que estar todavía en pleno auge, puesto que la subyacente no ha dado la vuelta. Todavía tenemos crecimiento mes a mes y año contra año, con lo cual, bueno, creo que ahí no hay que bajar la espada. Y eso, lógico, que tenga efectos negativos sobre el PIB de los países de la zona euro. En ese entorno nos acercamos a la reunión de los bancos centrales, mañana y pasado, FED, Banco Central Europeo. ¿Qué esperas de ambos? Porque incluso empieza a correr, a aumentar mucho el porcentaje. Decía Bianco Research en las últimas horas que un 14% de los analistas incluso plantean que mañana nos sorprenda la FED y no suba tipos de interés, que está bastante alejado de que pueda suceder en realidad, pero empieza a ganar cuerpo que esa opción de diferenciales entre las subidas de Estados Unidos y Europa también al inversor le empiecen a afectar en cómo va habiendo renta variable y renta fija en ambos lados del Atlántico. Sí, yo personalmente creo que el no subir tasas de interés el día 1 sería un error garrafal, pero sobre todo porque la lucha contra la inflación es un proceso largo y aunque los últimos datos en Estados Unidos pues siguen siendo coherentes con una bajada de la tasa interanual de inflación, todavía están muy lejos de estar en un punto cómodo, ¿no? De cerca de ese 2% famoso. Levantar el pie del acelerador antes de tiempo, cuando el consumidor está aguantando relativamente bien, cuando todavía tienes crecimiento económico, cuando tienes las tasas de desempleo en pleno empleo, o sea, 3,5%, y lo único que realmente se te ha ido de madre es la inflación, no entendería que no sigan luchando contra este problema, porque puede pasar un poco como pasó ayer con España, ¿no? Que la inflación va muy bien, está bajando desde cotas del 10 y de repente el siguiente dato te sale al alza. Y dices, vale, ¿y eso qué es? ¿Es que está cambiando la tendencia? ¿Eso es algo temporal? Pero te plantea muchas dudas cuando ese quiebro al alza se da a niveles de 5 y pico, de 4 y pico, y estás todavía en plena lucha y a lo mejor tú has dado una señal al mercado de ya no hay que preocuparse. Entonces, creo que hay un mensaje que es tan importante como la propia acción que hacen los bancos centrales. Y el mensaje hasta ahora ha sido coherente desde hace meses en que hasta que no tengamos controlada la inflación no vamos a parar. Creo que si la Fed no subiese tipos, se cargaría ese mensaje y tendría connotaciones muy negativas en términos de euforia cuando no hay que tenerla. Por el lado del Banco Central Europeo es que me parece ridículo que se plantee en ese tema, porque si la inflación, que es más persistente y más estable, es la subyacente, como ellos siempre dicen, todavía la tiene subiendo. En España subió hasta 7,5%. Hoy hemos visto la inflación en Francia, ha salido más alta que la del mes anterior. Todavía no has doblegado la inflación a nivel general y menos a nivel subyacente. Por tanto, empezaste un trimestre tarde a subir los tipos de interés. La inflación llegó más alta que incluso en Estados Unidos. Creo que Christine Lagarde debería subir 0,50 porque es que además en la reunión de diciembre dijo que subiría 0,50 probablemente en las próximas 2 reuniones. Quedaría fatal que se desdiga en tan solo 30 días. En ese entorno, Pablo, ¿dónde el inversor debería estar mirando en este entorno en el que se le vende mucho en renta fija? Se le dice que Europa y emergente es mejor que Estados Unidos. ¿Qué se puede estar perdiendo el inversor en esta fotografía?
Bueno, yo creo que hay como muchos activos y algunos ya hay cosas interesantes. Yo, como me habéis oído hablar muchas veces, creo que la renta fija estadounidense ha ofrecido una gran oportunidad de inversión. No quiere decir que no pueda ofrecer alguna más, pero si tú estás dispuesto a trabajar con una expectativa de que el problema de la inflación está controlada en Estados Unidos y que, por tanto, puedes tardar un poco más o un poco menos, pero ya has vencido ese problema y por eso quieres meterte otra vez en renta variable, te diría, espera un momento, si de verdad crees que el problema de la inflación está controlado ya, cómprate la deuda con tipo de interés por encima del 4%. Digo, ¿por qué? Digo, básicamente porque es renta fija, tienes garantizado ese 4 y pico por ciento, seguro. Mientras que cuando compras renta variable tienes un riesgo. Dices, si la media de rentabilidad, como dice mucha gente, es del 6% en renta variable, digo, pues yo esos 2 puntos porcentuales o el punto y pico porcentual extra que se supone que te va a dar la renta variable, prefiero destinarlo a algo que es seguro, porque el entorno económico y los riesgos geopolíticos siguen siendo enormes. Entonces, antiguamente no había opción. Decías, o compro bolsa o ¿qué hago? Porque es que los bonos no pagan. Digo, pues que ahora tienes una forma de acceder a una rentabilidad razonablemente buena con un riesgo prácticamente inexistente. Entonces, si lo pones en términos de riesgo-beneficio, creo que es una oportunidad muy clara, ¿no? No lo haría en Europa porque la renta fija europea todavía no refleja ni la subida completa del Banco Central Europeo y, lo que es más importante, no refleja la realidad económica de cada país, puesto que los diferenciales están controlados por el BCE, pero cuando abandone la compra de bonos y empiece a hacer el QT, como dice, a partir de marzo, entonces tal vez sí surjan oportunidades también dentro de renta fija española o renta fija italiana o de otro país de la zona euro. Muchísimas gracias, Pablo Gil, jefe de estrategia de XTB. Buen día, espera sobre todo de esa reunión de la FED de mañana. Buen negocio, Pablo. Igualmente, José, buen día.